Bueno, Leila, ¿cómo andás tanto tiempo? Todo bien, por suerte, acá ya en las puertas del finde. Bueno, Leila, a ver, trajiste un tema, tiene que ver con una costumbre sagrada. ¿Está bien la palabra usada? Ritual, Está sí, bien sí, usada la claro, palabra porque sí. para muchos es sagrado, ¿no? El tema del asado y bueno, esta situación que tiene que ver con lo que está pasando en el último tiempo, ¿no? Bueno, como vos decías, el asado es nuestro plato nacional. Cuando viene algún extranjero a nuestro país, lo primero que le mencionamos es el asado y claramente el aumento del precio de la carne hace que todo este plato nacional vaya cambiando a lo largo del tiempo. Porque una cosa es el cambio, y digo cambio porque no siempre fue así, ¿no? Pero viste que hay algunos que ponen algunas cosas que son medias extrañas que no tienen que ver con... ¿Verduras? Por ejemplo. Vamos a Por hablar de ejemplo. los vegetarianos también. Polémico el Estamos tema. hablando del asado, creo que Porque tendríamos hay algunos que hablar. son defensores a ultranza y Sí, dicen, sí. no podés poner un coso verde acá que no tiene nada que ver, y Te hay matan. otros que lo aceptan, digamos, ¿no? Claro, bueno, porque está toda esta cuestión de cómo se forma el plato, ¿no? ¿Qué entra en el plato, qué entra en la mesa y qué queda afuera? Y para esto yo recurrí a un semiólogo francés que se llama Roland Barthes y a una antropóloga británica que se llama Mary Douglas, porque ellos tienen una forma de analizar los alimentos. Roland Barthes es el fundador, uno de los fundadores de la semiología. Por ejemplo, te muestro una vaca a vos o a vos, Sí. vas a ver un asado, claramente. Pero si le muestro una vaca a alguien de la India, va a haber un animal sagrado. Viene de la mano de que Krishna era pastor de vacas. Viene de la mano también de que en la India la vaca tenía más valor viva para el arado o para la leche que muerta, porque muerta servía una sola vez. Pero para nosotros tiene otra historia. Entonces, un mismo animal puede significar diferentes cosas en diferentes culturas. Y Roland Barthes dice esto, incluso en la comida, en los alimentos, sí, hay una parte que tiene que ver con los nutrientes, las proteínas o los hidratos que tiene, pero hay una parte que tiene que ver con la cultura. O sea, entre la vaca y el asado, en el medio está la cultura, Sí. están los símbolos, está, bueno, todo lo que aprendemos porque somos seres sociales, digamos. Para los indios la vaca es sagrada, para los argentinos el asado... Es Ah, sagrado. O es sea, en Bueno. cierta forma es más o menos parecido. Claro, O sea, son sagrados de la vemos diferente como manera. La vemos como un asado, sí, pero es sagrado el Sí, asado. sí, claramente. No estamos discutiendo la sacralidad del asado o de la vaca acá. Nada más estamos diciendo que no es sagrada de por sí. Además, te voy a decir algo. No somos la única cultura del mundo que utiliza la cocción a las brasas. Está bien, no se compara con el barbecue de Estados Unidos o de otras culturas, pero no somos los únicos que usamos la cocción a leña. Como te decía, entre la vaca y el asado hay cultura en el medio. Y lo que me interesa es eso, que el alimento no tiene un alimento per se por sus calorías o por sus proteínas, sino por lo que representa. Y el asado representa este plato que es como la pertenencia nacional. Tiene ciertas reglas, tiene roles. Tiene un ritual, diría yo. Hay muchos que... Es un ritual. Es el un asado. ritual. Bueno, por eso yo pensaba, ¿no? Cuando escribía para esta columna, porque yo hago investigación para esta columna. Sí. Como Mostrá, bien mostrá. Mostrá. Acá. No como nosotros, que Mirá, no trabajamos. se investiga, Bueno, la cuestión es que decía, ¿no? El asado es un plato que sella la pertenencia nacional, es el plato identitario, define la argentinidad en el imaginario colectivo y tiene una historia interesante de cómo surge el asado. Ustedes seguro la conocen. Es importante eso que decís, porque el argentino no necesita mucho para ser feliz. Es un dicho común, digo, ¿no? Que no necesitamos Sí. mucho para ser feliz. Necesitamos la casa, el auto y el asado de los domingos. Sí, y es interesante porque el asado lo puedes preparar en la parrilla del Parque de Mayo, en el patio del country, en el balcón de tu departamento, y en ese sentido es un plato que es horizontal, que atraviesa todas las clases sociales. Tiene este ritual, tiene toda esta cuestión del tiempo lento, improductivo. Como te decía, tiene toda esta cuestión de la preparación, que está buenísimo, pero tiene toda una historia el asado de cómo surge, que es interesante porque hasta el siglo XVI, más o menos, XVII, en el Río de la Plata había ganado salvaje, ¿no? Entonces los gauchos sacaban principalmente el cuero y cortes que se podían sacar sin sierra, que eran básicamente el vacío, el matambre y las achuras.
Después, en el siglo XIX, con la instalación de los saladeros y después de los frigoríficos, se empieza a exportar otros cortes con menos grasa y más tiernos, como el lomo, el cuadril. Entonces, ¿qué pasa? Queda separado la carne que se exporta y la carne que se consume en el país. Y ahí empieza toda esta cuestión. Por ejemplo, la tira de asado, que es el corte por excelencia, era lo que el mercado internacional rechazaba, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de el asado tal como lo conocemos hoy, la tira de asado, las achuras, ese descarte, ¿no? Que acá se supo valorar, que los trabajadores rurales o de las primeras fábricas o mismo los gauchos supieron encontrarle valor a algo que en un primer momento era como un descarte. Y después hay algo interesante que tiene que ver con, por ejemplo, el proceso de gourmetización. Ahí va, gourmetización. Casi. La entraña, por ejemplo, que es el diafragma de la vaca, o sea, es un músculo que se usa para respirar, realmente se empezó a servir como un plato a partir de los años 2000, como un plato gourmet con el boom de la cocina de autor. Hasta ese momento tenía un precio súper bajo, porque era de descarte. Claro. ¿No? Y lo mismo pasa con las mollejas. Ahora está carísima la entraña. Por eso, y la molleja también. Que el responsable de la gourmetización de la molleja fue Francis Mallmann. No le tiren hate al chabón porque lo puso en el plato de un montón de restaurantes internacionales, o sea, está muy bien. Pero ¿qué pasa? Entonces, digamos, entre el aumento del precio de la carne y todo este proceso de que estos, digamos, otros cortes que eran de descarte se vuelven gourmet, se vuelven cocina de autor, entonces quedan como afuera de la canasta de las clases más populares. Entonces ahí estamos como ante una crisis semiótica, nos diría Roland Barthes. Bueno, y Mary Douglas también, porque Mary Douglas es esta antropóloga británica que dice que estos rituales de la comida, sea la pasta en Italia, la pizza o el asado en nuestro país, lo que hacen es como sellar la pertenencia nacional, nos reafirman de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, en el lugar, que estamos en el lugar en el que tenemos que estar y que estamos como reafirmando la pertenencia social, la cohesión, el orden. Entonces, cuando esos platos se vuelven inaccesibles, bueno, ahí se empieza a resquebrajar o a mostrar ciertas grietas dentro de lo que es la cultura y el orden. Y hacia la conclusión, ¿cuál es? Que estamos en un periodo, no sé si llamarlo de crisis, pero medio ahí, porque, a ver, no todos... Sigue subiendo la carne, o sea, complicado. Sí, toda la canasta alimentaria viene atravesando subas. Pero ¿te acordás que, ¿sabes quiénes se están cagando de risa del aumento del precio de la carne? ¿Quién? Los vegetarianos y los veganos. Y Mary Douglas, esta antropóloga británica, también habla de cómo la cultura nos ayuda a interpretar los alimentos. Ella dice, por ejemplo, ¿no? Que primero viene el orden cultural y después viene la clasificación de los alimentos o de las cosas en general, porque ponele, vos ves barro en un jardín y está bien, pero si ves barro en un plato está todo mal, porque el orden complica de cosas, claro, lo mismo un pelo acá está bien, un pelo en una sopa está mal, porque es como que todo el orden del cosmos sale se desordena, se desorganiza. Y Mary Douglas... Una berenjena en la parrilla y no sé, bueno, ahí va. Estás rompiendo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Bueno, porque acá Douglas que dice, ¿qué es un vegetariano y por qué genera la reacción desproporcionada que genera en nuestro país? Porque si decimos que en Argentina se le da ese valor a la carne, que se le da todo este carácter sagrado al asado como un ritual, entonces el vegetariano no es un extranjero que desconoce estas clasificaciones o estas valoraciones que tenemos. Es alguien que las conoce, pero prefiere salirse de esas normas, ¿no? Entonces, por eso genera esta reacción tan desmedida, ¿no? Para mi gusto. ¿Qué hacemos? Los invitamos a comer y que prueben de última. Por supuesto. Ponele en la parrilla un par de verduras, loco, no sé. No digo de los vegetarianos, no digo de los extranjeros que por ahí... Bueno, sí, también. ¿No? Inviten a todos, o sea, los asados son para invitar a todos, veganos, vegetarianos, celíacos. Leila, la verdad muy interesante la charla de hoy.
Bueno, me alegro que les haya interesado y ya Muy saben, útil también. Cuando vayan a comer un asado, acuérdense esto. Primero viene la cultura y después vienen los alimentos. Hay que anotarlo. Dale. Leila, muchas gracias, como siempre.